Buen día. Trataremos el tema de herencia múltiple. ¿Qué es? La herencia múltiple es un tipo de herencia que se diferencia de la simple debido a que cada clase puede tener uno o más padres. Cada clase puede heredar métodos y atributos de cualquier número de superclases. Por ejemplo, tenemos una clase que se llama profesor y otra clase que se denomine investigador. Podemos hacer una clase derivada o hija que sea profesor investigador, la cual va a heredar métodos y atributos tanto de la superclase profesor como de la superclase investigador. Sin embargo, esto puede presentar ciertas colisiones y ciertas situaciones indebidas que se denominan problemas de ambigüedad. Dentro de ellas están los conflictos de nombre, los cuales pueden ser conflictos de nombre a nivel de atributo y a nivel de método. Cuando dos métodos se en la clase derivada, en las clases base correspondientes tienen el mismo nombre. Algunos lenguajes tienen ciertos mecanismos como sobrecargan ciertos métodos, pero esto no se puede hacer de una forma tan arbitraria. Hay que tener en cuenta que los métodos tengan los mismos parámetros o los mismos tipos con respecto a los parámetros de retorno y de entrada que manejen. En caso contrario, se va a presentar un error. Conflictos de valores. A veces necesitamos tener ciertos valores estables con respecto a algunas variables y puede que algún método con respecto a otro método de otra clase padre cambie ese valor y me genere algún error o se manejen variables que tienen el mismo nombre, el atributo y presente un conflicto porque me está generando una superposición de los valores. Conflictos de restricciones. Al igual que con los valores, yo puedo tratar de restringir ciertos comportamientos en mi clase y una clase puede que esté tomando ciertas conductas que yo no quiero en la otra clase. Es decir, digamos, en la clase A base, yo puedo manejar la restricción de un valor de un ciclo de 1 a 10 con respecto a uno de los métodos. Y en la clase B, padre, puedo manejar de 1 a 5. El otro estaría extendiendo un comportamiento, o sea, estaría pasando por encima de la restricción del otro de alguna forma y me podría generar conflicto con respecto al comportamiento de la clase B en mi clase derivada. Otros dos conflictos o tipos de ambigüedades son de dominio y por defecto. Además, uno de los problemas más comunes es el del diamante, que se explicará posteriormente. Ahora bien, nace una pregunta al respecto. ¿Java soporta herencia múltiple? Y la respuesta es no. Sin embargo, se desarrolló una solución al respecto, que son las llamadas interfaces. Básicamente, las interfaces son clases abstractas puras, las cuales cumplen con ciertas características. Imponen un protocolo de métodos a implementar porque se está obligando a quien las implemente, que es una forma de herencia, que es la herencia de implementación, a que tenga que a su vez también que implementar los métodos que dichas interfaces proponen. Solo manejan métodos abstractos y públicos. Por eso las interfaces son llamadas clases abstractas puras. No manejan atributos ni implementaciones de los métodos. Como tal, las interfaces básicamente no recurren a ningún gasto de memoria porque realmente no realizan ni la implementación de un método, ni manejan variables, ni absolutamente nada de ese estilo. Por otro lado, Python soportará herencia múltiple y la respuesta es sí. ¿Pero cómo? Python no usa ningún mecanismo como las interfaces, a diferencia de Java. Él simplemente lo permite por medio de la sintaxis donde dice class, el nombre de la clase hija, digamos en este caso, profesor investigador, entre paréntesis clase base A, supongamos que es profesor, y clase base B, que es investigador. ¿Y qué pasa con el problema del diamante? Entonces, anteriormente se había mencionado el problema del diamante, pero no se había explicado a qué hace referencia. Tomemos cuatro clases. Supongamos que la clase A sea la clase abuelo, hayan dos clases que va a ser la B y la C, que sean clases hijas del abuelo, o sea, digamos que es hija B, hija A,
o hija C, hija D, para que no haya confusión. Y hay una clase D, que sería la clase nieta. En ese sentido, si ponemos en una punta la clase del abuelo, abajo vienen las dos clases hijas o las clases padre, y en la punta inferior viene la clase del nieto, se formaría un rombo o un diamante. ¿Cuál es el problema que surge acá? Cuando el nieto desee adquirir algún comportamiento de su abuelo, tiene dos caminos por el cual pasar, ya sea un extremo, que sería el del padre C, o el otro extremo, que sería el del padre D. Entonces, en eso consiste el problema. ¿Por dónde él tomaría su camino? ¿Qué hace Python con esto? Él lo que hace es sacar una lista con respecto a las clases, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y empieza a eliminar las clases que tienen repeticiones de lo que se está buscando, hasta dejar la última, y pues esa última va a ser su punto de referencia. Hasta aquí la presentación de este tema. Muchas gracias.